Vamos a entrar de lleno al tema de salud, que creo que es importante, porque aunque hoy tenemos un día con sol, con pocas nubes, con incluso calorcito, no podemos dejar de mencionar que es la época clásica de gripas, de gente afónica, de niños con problemas en las noches, con problemas de resfriados. No se diga con las personas mayores, pues al doctor otorrinolaringólogo Luis Landeros, que ya ha estado hace tiempo que no venías, Luis. Sí, ya. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, ya tenía algunos mesecitos de no venir, pero como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Oye, y sí se incrementa, ¿no? En esta época, digo, es casi de cajón, ¿no? Pues la verdad es que sí. O sea, realmente la incidencia de infecciones respiratorias ha aumentado, sí, en estos fríos, y pues es una combinación de factores lo que venimos viendo, ¿no? La primera es el inicio de la temporada invernal, que viene con sus respectivos virus. El hecho de que sigan llevando a los niños enfermos a las escuelas, este es el principal método de propagación. Y pues combinado con posadas, alcohol, no taparse, situaciones similares que se van sumando y llevan a un aumento. Salida sobre todo, te digo, los niños y las personas de la tercera edad, ¿no? Pues sí, realmente el niño todavía hasta los 5 o 6 años no tiene un sistema inmunológico maduro, entonces pues todavía depende de ese cambio que se da a lo largo de este periodo de tiempo, ¿no? 5 o 6 años que ya es más capaz el sistema inmunológico de combatir cualquier agresión externa. Oye, y no podemos evitar pensar en cuanto a la influenza se refiere, ¿tiene que ver en esta época cuando se incrementa más o es totalmente un virus? La influenza es un virus, es un virus. La diferencia de las bacterias, cuéntanos un poquito para los que no somos muy en infecciones tenemos que considerar varias posibilidades. La primera es, y por frecuencia, son infecciones virales que son partículas que no tienen vida como tal, pero tienen en su haber un material genético, DNA o RNA, que con ese material genético infectan las células del cuerpo y estas acaparan el mecanismo de producción de una célula, y en lugar de que la célula esté produciendo proteínas de reparación o lo que normalmente tienen que producir, empiezan a fabricar otros virus, ¿no? Entonces es una partícula que no está viva y obviamente los antibióticos no le hacen nada a estas infecciones. Entonces viene la otra parte. Clásico, ¿no? Desinfección, antibiótico. Sí, obviamente, fiebre, antibiótico, tiene todos antibiótico, ¿no? O sea, tenemos que establecer perfectamente a la entidad que está, en este caso, infectando al paciente, para dar un diagnóstico y dar un tratamiento eficaz, ¿no? Porque ahorita lo que más estamos temiendo es de que si se sigue utilizando los antibióticos como se ha estado utilizando en los últimos años y décadas, o sea, un tratamiento antibiótico que no se completa por el tiempo específico, las dosis se van saltando. Sí, porque hay gente que dice, yo ya me estoy sintiendo bien, sí, y ya lo deja de tomar. Se suspende entre el tercer y cuarto día, que realmente eso mata probablemente al 99% de las bacterias, y si queda un 1%, ese 1% ya tiene la información que la hizo sobrevivir. Entonces por selección. Otra vez, volviendo al tema de las bacterias y virus, o sea, ¿bacterias y virus viven juntos? ¿O no, las bacterias son diferentes a los virus, son otra cosa, ¿sí? Es otro animal, pues. Sí. Pero no, el bacteria no es animal. No, es un género, ¿sí? Entonces, estas bacterias son organismos unicelulares, la mayoría, que están vivos, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿ok? Entonces, hay esos antibióticos, o sea, que son las armas que tenemos para combatirlos. Realmente, cuando los damos, alteramos el ciclo de reproducción de la bacteria, ¿sí? Entonces, muchas veces se alteran ciertas proteínas a nivel intracelular, otros antibióticos se van
están diseñados para afectar la pared celular, entonces explotan las bacterias. Entonces, bueno, hablando de las infecciones respiratorias, el 70-80% de los cuadros que vemos inicialmente son virus, ¿ok? Entonces el virus tiene un periodo de infectividad, sí, que realmente llega al paciente, hay síntomas antes de que se dé la infección como tal. Y el virus es contagioso. Es muy contagioso, depende del tipo de virus. Hay virus respiratorios, hay virus de transmisión sexual, de virus de transmisión hemática. Entonces, pues obviamente hay... Bueno, hay virus hasta en las redes, mano, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, hay medicamentos que son antivirales que también intervienen en la propagación de este cuadro infeccioso. Entonces, lo que nosotros como médicos hacemos es ayudar al cuerpo a lo que normalmente hace, que es sanarse, ¿ok? Pero... que crea sus propios anticuerpos, o sea, ¿no? con los anticuerpos, o sea, es una línea de defensa, hay otras células que se comen a estas bacterias o que se comen las células que están infectadas. Entonces, lo único que nosotros hacemos es darle tiempo al organismo a que se cure, ¿ok? Obviamente hay casos excepcionales, pacientes inmunocomprometidos que no tienen ese sistema eficaz para combatir las infecciones. Entonces, pues bueno, en este caso ya le damos un apoyo adicional. Entonces, lo que te comentaba en cuanto a la incidencia de las infecciones respiratorias, la mayor parte son virus, ¿ok? Y el periodo de la enfermedad dura entre 5 a 7 días y el paciente se mejora, ¿ok? Pero si en este periodo, obviamente, el paciente está en contacto con otros agentes infecciosos, por ejemplo, una bacteria, se va a una posada, se enfría, toma, obviamente son factores que no detienen el proceso del sistema inmunológico, pero sí lo retrasan, lo hacen un poquito más torpe. Entonces, hemos tenido pacientes que empiezan con un cuadro gripal y se van a su posada, toman y ya después empiezan a autorrecetarse, que ese es otro factor. O sea, que también es importante no hacerlo. Le hizo bien, yo también. O sea, del antibiótico que no se terminaron el ciclo anterior, que estaba ahí en la caja de medicinas, que probablemente ya estaba caducado, o que la mamá le dijo que se pusiera estas inyecciones. O sea, muchas veces con el hecho de sentirse bien por estar tomando un antibiótico, el paciente se mejora, ¿no? Pero realmente no es, o era un cuadro viral. Sí, era un cuadro viral que su periodo era entre 5 a 7 días. Entonces, en este periodo de la enfermedad, el paciente se mejora. Sin embargo, hay un porcentaje que se complica con una sobreinfección bacteriana, una bacteria que probablemente ya estaba latente en el cuerpo del paciente y por este estado de inmunocompromiso, o sea, empieza a reproducirse, ¿no? Entonces, ya después de estar solo en estado latente, empieza a tener un periodo de infectividad y pues en ese caso ya es necesario dar un tratamiento antibiótico para ayudar al cuerpo. Ahora, aquí lo que pasa es que muchas veces en estos tiempos invernales, ya cuando empieza el invierno, los síntomas luego son muy diversos, ¿no? Que luego ya no sabes ni qué, si es una gripa, si es un dengue, porque a veces la gente se siente, no estoy estornudando, ni estoy tosiendo, pero siento el cuerpo cortado o me siento muy mal. No saben identificar. ¿Cuándo es cuando realmente tiene que ir al médico? O sea, ¿en qué momento los síntomas te muestran una luz de alarma? O sea, cuando dices, mira, no se trata de un Vaporú o de una aspirinita, sino que es algo que sí debe de verlo un profesional. Claro. Bueno, realmente hay que individualizar cada caso, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene una temperatura corporal de más de 40, pues no vamos a esperar a que cumplan 2-3 días para ver cómo va evolucionando, ¿no? La fiebre de más de 40. O sea, 38, galeno, 30, ¿no? O sea, tener médico. que ir al médico. ¿Por qué? Porque muchos de los tratamientos son contraindicados. Por ejemplo, en el caso del dengue, que se recomienda no usar antiinflamatorios no esteroideos por el aumento del riesgo de hemorragias. Y bueno, también en este caso de infecciones respiratorias, lo que yo recomendaría es hidratarse, ¿sí? Quedarse en casa, porque esto le va a evitar al paciente estar en contacto con otros agentes infecciosos y va a limitar hasta cierto punto la propagación de la enfermedad. Entonces, si vemos que en unas 24, 48 horas el paciente de estar sintiéndose ligeramente mal va mejorando, pues bueno, o sea, ya podemos empezar a hacer actividades. Pero si vemos que en lugar de ir progresando de manera positiva en la enfermedad,
va empeorando, pues es momento de ir con un doctor. Ahora, ¿no? influenza, cuando hay casos que se están dando de influenza aquí en Los Cabos en estos momentos. La influenza ha estado con nosotros por mucho tiempo, o sea, no solo aquí en Los Cabos, sino en todo el mundo, y sabemos que esta es la temporada de influenza, ¿sí? O sea, empieza noviembre. La vacuna, entonces. Sí, obviamente la CDC, que es el organismo regulador en Estados Unidos, y pues también la Secretaría de Salud aquí en México, se recomienda la vacunación, o sea, extendida, ¿no? Esto es más de 6 meses de edad hasta personas mayores. Ahorita es recomendable. Ahorita es recomendable porque es la temporada de influenza. ¿Cuándo? ¿Más de 6 meses? Más de 6 meses en adelante, ¿ok? ¿Está muy caro? Pues realmente es parte del sector salud. Sector salud. ¿sí? Tú vas al centro de salud y te ponen sin ningún costo. ¿Tienes alguna reacción? Obviamente hay, como todos los procesos de vacunación, hay pacientes que pueden ser alérgicos a algún componente de la vacuna, al huevo, o sea, o algún otro vial. Sin embargo, pues obviamente el paciente ya sabe, ¿sí? Y lo tiene que comunicar con el médico. Muchas veces en una alergia al huevo muy leve no hay ningún problema. Pero en pacientes que tienen una alergia severa al huevo, pues tiene que estar, se recomienda la vacunación en un ambiente médico controlado, ¿ok? Bueno, entonces vale la pena. Si no quiere usted caer en problemas, de una vez vaya al centro de salud más cercano y gratis. Así es. Gratuitamente le aplican la vacuna. Y con los pediatras también de manera particular, muchos pediatras tienen su cuadro de vacunación. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo me encuentro, mi consultorio médico está en el Hospital H+, en Coral Center, aquí en la carretera transpeninsular, y bueno, ahí estamos para cualquier situación. 104-9300 y específicos que te llaman. Y la extensión es 3216 9300. La extensión con el doctor Luis 3216, ahí es el área de consultorios donde pueden agendar una cita. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Un placer, Armando. Por estos consejos. Muchas gracias. En esta época. Muchas gracias. Doctor Luis Landero, otorrinolaringólogo, ahí en el Hospital H+. Pues qué importante es esto, porque la gente luego no sabe qué tiene, a lo mejor es una cuestión viral como se decía, y se retacan de antibióticos, y al final de cuentas ni se están curando, se están haciendo las recetas, no sé dónde. Y luego los medicamentos tienen efectos secundarios, Sí, así es. No se olvide eso. En fin. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más, no se vaya.